tu situación es tan solo un medio para que Dios siga manifestando sus planes y su propósito en tu vida. Él está haciendo una obra entre nosotros. De eso estoy seguro. Gracias, Padre. Y en esta mañana, Señor, te entrego este tiempo para que tu palabra avive el fuego que hay en nosotros. Y la palabra, Señor, venga a hacer vida entre nosotros, produzca fruto abundante y fruto que permanezca, Señor. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas conforme tu voluntad y propósito. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Dios que vive por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Buenos días a todos. Buenos días a aquellos que nos acompañan por el internet en esta mañana. Y quiero notar dos cosas esta mañana. La primera, dar la bienvenida a nuestro hermano Javier y a su esposa Zoila, que después del milagro del trasplante de su riñón está por primera vez aquí en la congregación, sano y muy bien. Los resultados de los médicos va excelente. Yo lo felicito y doy gracias a Dios por eso. Y dos, también quiero hacer notar algo que pasó muy bonito aquí en la alabanza hoy, que tal vez ustedes no lo conocen, pero mamá e hija estaban cantando por primera vez. Y eso me alegra mucho. Creo que eso es espectacular cuando la mamá y la hija cantan. Y aquí ya hay dos familias que tienen ese privilegio. Espero que suban más, ¿no? Que suban más. Ok. Bueno, esta mañana seguimos con nuestra serie Congregantes o Iglesia. Congregantes o Iglesia, parte 2. Y quiero recordar algunas cosas que hablamos la semana pasada para aquellos que no estuvieron, que es básico para que podamos entender lo que viene hoy. Hemos dicho que esta palabra iglesia ha tenido un proceso de cambio durante las generaciones. Como muchas palabras le pasan a uno. Por ejemplo, hablamos de la palabra carajo. Y la palabra carajo, que suena bonita para nosotros los cachacos, la palabra carajo es una canastica en el mástil de un barco. Pero hoy en día carajo se utiliza para 1000 cosas, como váyase para el carajo, o esto está del carajo, o quite carajito, no moleste más. Entonces decíamos cómo fue evolucionando esa palabra, y la palabra iglesia ha tenido una evolución parecida a esas palabras, como muchas otras palabras. ¿Por qué? Porque es que las palabras tienen el poder de crear imágenes, las imágenes crean ideas y las ideas crean convicciones. Por lo tanto, hoy en día la palabra iglesia trae ideas y convicciones todavía muy lejanas a lo que es la iglesia. La iglesia, cuando alguien dice voy para la iglesia, identifican este lugar. Entonces todavía la palabra iglesia en primera instancia trae a nuestras mentes un lugar donde la gente se reúne, un lugar donde la gente reza, un lugar donde se resuelven los problemas de los matrimonios, de los hijos, un lugar donde es el templo sagrado, un lugar que es la casa de Dios, y muchas otras ideas que se crearon por esa palabra que se fue utilizando como iglesia. Y la semana pasada hablamos que no es así, que la iglesia somos nosotros, y que somos nosotros los que representamos a la cabeza de esa iglesia, que es Cristo, que es la plenitud de todas las cosas, que es aquel que llena todo en todo. Y entonces explicábamos que usted y yo tenemos la gran responsabilidad, el papel, el rol más importante, que es representar aquí en la tierra. Y hacíamos la ilustración de que Dios está aquí en el cielo, en la parte espiritual, Cristo la cabeza, pero abajo en la tierra tiene su cuerpo, que es usted y que soy yo. Y allá abajo tenemos que representar, o sea, aquí en la tierra, la plenitud de aquel que llena todo en todo, que es Cristo. Y allá abajo tenemos que representarlo. No es el lugar, no es un sitio, no es un local, no es donde se reza, no es donde resolvemos problemas. Somos los que representamos a Cristo. Eso lo hablamos la semana pasada. E hicimos una serie de comparaciones entre congregantes e iglesia. Hicimos
varias corporaciones, ¿ya? En cómo en algunas congregaciones no está representada la iglesia. Concluimos que hay muchas congregaciones hoy en día que usted las puede ver llenas y aparentemente de bendición, pero muchas de las congregaciones de hoy en día no representan la iglesia de Jesucristo. Y eso no significa, atención, que esos congregantes no sean nacidos de nuevo. Atención, pueden ser nacidos de nuevo, pueden ser hijos de Dios, pero no están representando la iglesia de Jesucristo porque no han entendido su papel, o hay algo que les ha impedido que la revelación venga y rompa ciertos patrones que hay dentro de la gente para que puedan ser la expresión de esa cabeza, de aquel que llena todo en todo. Y esa es la gran lucha, el gran reto que todos tenemos, incluyendo a todos. Aquí me incluyo yo. Yo estoy en el mismo proceso que ustedes. Todos nosotros estamos luchando con algo que impide la manifestación del Cristo que habita en nosotros para poder ser representantes y ser iglesia de Cristo. Amén. Así que, diciendo esto, pasamos al tema de hoy, que vamos a revisar un poquito más profundamente. Lo mencionamos la semana pasada como una de las características entre congregantes e iglesia, y tiene que ver con las relaciones interpersonales. Es muy grande la diferencia cuando hablamos de iglesia y cómo nos relacionamos entre nosotros como iglesia y cómo una congregación se relaciona interpersonal. Es muy diferente. De eso vamos a tratar hoy. Amén. Así que les recuerdo la definición que aparece en la Biblia de lo que hablamos la semana pasada, simplemente para que ustedes tengan contexto. Efesios capítulo 1, verso 22. Les recuerdo entonces cómo deben ser esas relaciones. Efesios 1:22 dice así: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Quiere decir que todo está sometido bajo la autoridad y el dominio de la cabeza que usted y yo representamos. Y yo pongo siempre este ejemplo. Si usted fuera la uñita chiquita del dedo chiquito del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, usted está por encima de todo. Usted está igual por encima de todas las cosas que Jesucristo domina. Es que tenemos que empezar a entender que como usted es parte del cuerpo de Cristo, todo está sometido también bajo sus pies. Por eso es que el enemigo no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas, a no ser que usted se lo permita. A no ser que usted, es como que le digan a usted: mire, usted puede caminar por esta playa llena de piedras que tienen puntas y cortan. Usted se pone un zapato y puede caminar y no se corta. Pero si usted se quita el zapato, lo más seguro es que se va a cortar. Es merecido. Usted tiene ahora mismo lo mismo que Jesucristo le entregó a usted, dominio sobre todas las cosas, pero nosotros a veces nos quitamos los zapatos y dejamos que algo nos domine, y algo va a venir, nos vamos a cortar, nos vamos a herir, algo va a pasar. Y la lucha de nosotros es tratar siempre de entender que tenemos los zapatos de Cristo para poder caminar y tener dominio sobre las cosas. Amén. Así que bueno, la iglesia somos nosotros, el propósito es expresarlo. ¿Y cómo usted cree que se expresa el amor de Dios y algo de las virtudes de aquel que usted representa? ¿Cómo usted cree? ¿Sabe dónde más usted expresa y yo expresamos el amor de Dios o algo de las virtudes de Dios? En cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo nos relacionamos como iglesia y en cómo nos relacionamos con los que no son iglesia. Si algo tenemos que diferenciar entre congregación e iglesia, es en la manera como usted trata a la gente. Cómo usted trata a sus hermanos y cómo usted trata a los que no son hermanos, que usted no sabe, son prójimos, en las relaciones interpersonales, ¿ok? Porque es allí donde usted más tiene que representar al Cristo que usted representa. Mi hijo Esteban, bueno, los dos, en este país les tocó trabajar de mesero. Y mi hijo el mayor, Esteban, trabajaba en uno que se llama Chicken, ya me olvidó, Chicken o no sé qué, asando pollos, un experto. Y le tocaba hacer de todo, servir, asar, de todo. Y a veces
se encontraba con unas personas que lo maltrataban. Y él tenía que responderle a la gente cómo. ¿Sabes a quién es el que me obliga a mí a dar el mayor tip en los restaurantes? Él. Yo pongo más o menos el normal, pero papá, no, está bien, el máximo. ¿Cómo tratamos a la persona que nos sirve? Y hay creyentes que maltratan a quienes que les sirven. Y son de iglesia. Y alguien que no es iglesia trata mucho mejor a esa persona. Ahí es donde nosotros empezamos a ser iglesia. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo tratamos a la gente? E internamente, hoy me voy a concentrar en cómo nos relacionamos nosotros aquí. ¿Cómo deberíamos relacionarnos nosotros como hermanos? Porque hoy vengo a repetirles algo que es muy importante. Lo que le da valor y significado a las relaciones interpersonales de nosotros aquí es el propósito de Dios. No es la amistad con alguien. Él me cae requete bien, pero si no hace parte y me quiere sacar del propósito, tengo que cambiar. Porque lo único que hace válido es que la relación que tenemos como iglesia aquí adentro obedece a un propósito. Y por encima de eso no puede haber nada. Así sea la mejor amiga o el mejor amigo, no puede haber nada sino el propósito de Dios. Las relaciones que no están unidas y pegadas al propósito de Dios no edifican ni dan fruto. Puede que sí se vuelvan los mejores amigos, pero no va a dar fruto en el reino, no va a edificarse la persona, no va a edificarse la iglesia, no va a ser la expresión de aquel que llena todo en todo, porque hay algo que está fuera del propósito de Dios en esa relación. Han hecho una muy buena relación, pero han sacado el propósito de Dios de esa relación. Aquí no pasa, menos mal, por eso nadie dijo amén. Amén. Ahora, es que el propósito de Dios es tan grande, amados, que por eso Dios diseñó un cuerpo. Muchos hermanos, muchos haciendo cosas de acuerdo a los dones, talentos, temperamentos, experiencias que Dios ha permitido, que Él une con un propósito, misión vida. Aquí estamos los que por un propósito Dios nos ha unido. Aquí hay diferentes nacionalidades, temperamentos, edades, culturas, pero además hay vacíos, hay traumas, hay rechazos, hay desamor, hay dolores que también traemos a esta familia. O sea, no solamente, imagínense nosotros tratando de tener las mejores relaciones posibles con todo ese rollo que cada uno de nosotros trae del pasado, de la familia, de lo que sea. Y tenemos entonces que relacionarnos entre nosotros a pesar de esas debilidades humanas, de un alma que está en transformación, para dejar ver al Cristo, las virtudes de aquel que nos amó, dejar ver el amor de Dios. Por eso es que entonces la palabra está llena de recomendaciones, no, de órdenes, como cuáles: perdone 70 veces 7. Eso no es cuando ustedes dicen, no, ya llegué a las 50, a las 52, ya no perdono más. No, la Biblia dice, perdone siempre, tolérese, no mire los intereses más de suyos que por los demás. O sea, deje de ser egoísta. O sea, cuando usted lee las cartas de los apóstoles, todas apuntan a que la iglesia tenga relaciones de tal manera que puedan expresar al Cristo que representan. Y el gran reto es que todos nosotros traemos un alma deformada, maltrecha, con dolor. Nadie nace sano. Es decir, ya el nacer es un rollo, porque nace destituido de la gracia y de la gloria de Dios. Ya nació con un problema. El primer chillido ya tiene un problema, está destituido de la gracia de Dios. Tiene un problema, ya nació esclavo del pecado. Ya ese niñito de 2 días de nacido ya está ahí frito. Y lo van a educar 2 padres que no han resuelto muchas cosas de su alma, transmitiéndole a ese niño lo mismo. Porque la escuela de padres se hace con los niños, es decir, aprendiendo con las embarradas nuestras.
Y fuera de eso llega una edad en que los niños se exponen al mundo, en el colegio, allá llega el pan, les sembran otra cosa, les improntan otras cosas. Les pasan situaciones muy dolorosas que quedan guardadas en lo más profundo en un niño. Y cuando ese niño crece y dice, Dios lo llama, venga, usted es parte de mi iglesia, y lo mete en el cuerpo, ese niño que era, esa persona que fue un niño con todo ese dolor, con todo ese patrón que trae, con esos papás que lo educaron, que no tuvo la culpa porque nadie escogió a su papá ni su mamá, ahora tiene que comportarse como iglesia. Ahora tiene que expresar el amor de Dios en las relaciones. Ese es el reto. Ese es el reto de la iglesia. Ahí donde Dios nos está mirando. Entonces, claro, ningún ser humano, mire, yo estaba hablando ahora de que el propósito de Dios es tan grande que decidió ponernos a todos nosotros, aunque con todos esos rollos. Dios dice, yo me encargo de los rollos. Porque si yo los uní con propósito, ahí se van a ir limando todos. Y mientras que se liman, yo hago la obra en ellos. Yo los voy perfeccionando. ¿Desde cuándo? Desde la perfección que tienen aquí. Porque tú y yo ya somos perfectos en el espíritu. Nacimos de nuevo, fuimos regenerados. El alma que está representando al Cristo aquí abajo, no, esa está en proceso. Pero Dios dice, yo me encargo. Ahí va a entrar la palabra. Ahí está el Espíritu Santo. Si ellos son obedientes, va a haber cambios, va a hacer cambios. ¿Por qué? Porque mi propósito es tan grande que no se lo puedo poner a uno solo. Es a un cuerpo. Y es la iglesia universal de Cristo. Y Misión Vida es un pedacito de la iglesia universal. Y Dios dijo, ok, a Misión Vida le voy a soltar este pedacito de mis planes eternos. Restauración. Somos una iglesia de restauración. Esa es la misión de esta casa. Familiar. Ahí está. ¡Pum! Y puso una cantidad de gente con ese propósito entre nosotros para relacionarnos y cumplir ese propósito. No sé si van conmigo. Y en ese proceso es que crecemos. Uno solo no puede con ese propósito. Nadie. Por eso somos un cuerpo. Yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Yo necesito del vecino. El vecino necesita de mí. Por eso los llaneros solitarios no pueden. No. El llanero solitario se pierde. Se pierde de participar del propósito. O es un congregante más. El congregante se conecta de cuando en cuando. ¿Me hago entender? La iglesia está conectada full time, dejando que Dios haga la obra. El que se congrega, el que es un congregante es cada 15 días. Y aunque oyen el evangelio, y aunque son nacidos de nuevo, no están participando activamente del propósito de Dios, a donde los puso. Ay o amén. O los dos. Entonces, claro, mire, el único que podía haber hecho completamente y seguramente el propósito de Dios, él solo, ¿sabe quién fue? Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se levantó a 12 compinches. Porque él entendió que él solo, aunque podía, no era el plan de Dios. Dijo, venga, necesito un equipo. Y formó su equipo por 3 años. Se duplicó en ellos. Les delegó, les dejó, les enseñó, les modeló. Y les dijo, y cuando me vaya, ustedes siguen. Y cuando se fue, algunos ya se quería esparramar. Pedro se quería ir. Todos estaban achantados y deprimidos porque se murió su maestro. Hasta que se cumplió todo lo que él les había dicho. Volveré y van a hablar por mí. Esperen allí hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo y van a hablar por mí y van a expandir esto. Miren, la iglesia temprana creció exponencialmente por 12 hombres. Hoy somos más de 12 y no crecemos exponencialmente. ¿Sabe qué religión crece más rápido? El islamismo. O la no religión. Porque hoy día cualquiera cree cualquier cosa y ahí se pegan.
pero nosotros que tenemos la verdad. Amén. Entonces trate de imaginarse que tenemos un gran reto en nuestras relaciones interpersonales. Miren cómo Pablo trató este tema a una iglesia que tenía problemas, en sus relaciones. Mire, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia llena de dones operativos y expresándose del Espíritu Santo. Ya saben ustedes qué iglesia es. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto hablaban en lenguas, profetizaban, tenían don de sanidad, operaban casi en todos los dones del Espíritu Santo. Yo diría que la iglesia ideal en poder sería la iglesia de Corinto. No le faltaba. Eso había milagros de todo, palabra, profecía, había de todo. Yo creo que cualquier pastor estaría feliz con una iglesia de Corinto. Pero Pablo encuentra un gran problema en esa iglesia y les manda este pedazo de la carta. Pero mi felicitación, capítulo 11, verso 12 de la primera carta de los Corintios, dice, pero mi felicitación. Los pongo en contexto. Ellos se habían instituido la cena del Señor, ¿recuerdan? Ellos llegaban y se reunían para compartir y celebrar la cena del Señor. Pero estos benditos de Corinto no se habían puesto de acuerdo, a pesar de los dones que tenían y la manifestación. Y entonces llegaban unos como ayer el asado, tremenda comilona que traían unos, 3 familias, abundancia, vino, whisky, estaba repleto. Otros traían un poquitico y otros no traían nada. Y se reunían todos. Estos terminaban embriagados en la cena del Señor. Estos, hablando de estos, oigan, mire qué tal todo lo que trajeron. Y estos, oigan, ni siquiera me dieron un pedacito de carne a mí. Dice que la cena del Señor. Dice que aquí todos reunidos para celebrar lo que Jesucristo hizo por todos nosotros y que somos los representantes de aquel que nos llamó para llenar todo en todos. Pero los únicos que están llenando de todo en todos son ellos. ¿Me están entendiendo el contexto? Ahora viene el regaño de Pablo a esa iglesia. Dice, pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Que Pablo le diga a una iglesia que ustedes se congregan para lo peor, eso es heavy. Que un apóstol que fundó esa iglesia le diga, ustedes se reúnen dizque a alabar a Dios, dizque a representar la cabeza de que ustedes dicen, pero es lo peor que ustedes pueden hacer o están haciendo. Y dice, pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Pablo dice, sí, yo sé que hay problemas entre ustedes, hay divisiones, hay disensiones, pero bueno, eso está bien que pase, porque ahí vamos a probar quiénes son congregantes y quiénes son iglesia. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo de verdad? Entonces, Pablo tuvo que recordarle a esa iglesia de la ciudad de Corinto que como iglesia de Cristo no se estaban comportando como debería, sino como unos congregantes más. Entonces, congregaciones pueden existir que dicen, pero a lo mejor no representan la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por sus relaciones. Porque hay divisiones, hay contiendas, hay chismes, hay murmuración, hay envidia, hay celos y hay señalamientos unos con otros. A veces se sabe, otras veces no. Y cuando se saben, pareciera que se pueden resolver, otras veces no se puede resolver. Amén. Y esas disensiones y divisiones y chismes y toda esa parte que se maneja, a pesar de que están escuchando el evangelio del reino, porque esta iglesia de Corinto estaba expuesta a toda la información del apóstol Pablo, igual que la de Gálatas, igual que la de los filipenses, era la misma información. Los corintios no tenían una información diferente a los otros, pero estos no tenían ese problema. Estos tenían este problema, relaciones interpersonales. Había obstáculos en sus relaciones, había divisiones, había contiendas, había disensiones. Ahora, ¿qué es una división?
Fácil, separación de algo, de un todo, separación en partes. Dios nos une con un solo propósito, el de Él. No es el de este pastor, no es el de ustedes, es el de Él. Con ese ese uno, nadie puede partir ese uno. Nadie puede tener un propósito separado de ese que es de Él, porque si usted se separa de ese propósito, ya hay división. Ya usted está en división, ya partió ese uno. Si yo llego a salirme del propósito de Dios, yo parto ese uno, yo causo la división. Es que división no es que no lo vuelva a saludar o que no me vuelva a ver, no, es algo a nivel de propósito. Todo aquel que está aquí unido a un propósito, porque Él fue el que lo puso en este lugar, pero está fuera del propósito, ya está causando división. Ya está dividido. No sé si me hago entender. Es mucho más profundo de que no lo vuelvo a ver, no lo vuelvo a saludar, usted por allá, yo por acá. Eso es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque recuerde que desde que usted fue incorporado a la iglesia de Cristo, esto es un principio eterno, usted se volvió uno con Él. Uno con su hermano o su hermana. Aquí no somos muchos, aquí somos uno. Uno en Cristo. Aquí no están las opiniones de todos nosotros. Aquí no están los criterios de todos nosotros. Aquí no está ni siquiera mi criterio ni mi opinión siendo el pastor de este lugar. No, aquí el único criterio se llama Cristo. El único propósito se llama el de Dios. Representar esa cabeza con lo mejor que yo pueda hacer. Él sabe que yo no soy lo mejor. Y que en muchas de mis exposiciones no sale el Cristo que represento. Pero Dios dice, no importa. Estás trabajando en eso y yo te voy a apoyar y yo te voy a ayudar y yo voy a hacer ese cambio en ti. Pero permanece en uno, permanece en mí. No te partas, no te vayas para otro lado. Porque en la medida que tú permanezcas en mí, es que yo puedo hacer la obra en ti. Porque Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que si usted trata de separarse del cuerpo, usted está perdiendo mucho. Y el cuerpo también. Separarse del cuerpo no resuelve nada. ¿Usted cree que separarse del cuerpo porque está disgustado por algo le resuelve a usted su situación? Se la empeora. Solo en el cuerpo, solo en el uno propósito, solo en el uno donde Dios te colocó, es en donde tú tienes la opción de recibir procesos de sanidad y transformación y de reparación de tu alma. Claro, la primera reacción de uno cuando uno está herido, ¿cuál es? Todos tenemos eso, como una reacción natural de un alma herida, tocada por el dolor, por el rechazo, por el abandono. Son disparadores que todos tenemos. Ahora, cuando usted pelea, ¿usted quiere estar con alguien? No, usted quiere estar solo. Y nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Nos metemos en la cueva. Déjeme en paz, déjeme tranquilo. Y hemos aprendido que el hombre necesita su espacio cuando está así. Pero él tendrá que salir y decir, bueno, ya resolví mi proceso allá, ya entendí muchas cosas, bueno, a ver cómo me incorporo aquí otra vez y resuelvo la situación y vamos, y ya. Y ayúdenme a crecer en esas debilidades que yo tengo. Ese es el cuerpo de Cristo. Yo les he dicho a ustedes, yo soy peligroso, yo les voy a ofender a ustedes muchas veces. Pero si ustedes me ayudan, los voy a ofender cada vez menos. ¿O no? Gracias por ese amén. Uno solamente me va a perdonar. Los demás no me van a perdonar. Mire, no hay nada más bonito, lo hablamos con el liderazgo el viernes, que yo pueda abrir mi corazón con todas las debilidades que yo tengo. Que mis hermanos más cercanos me entiendan. Valoren al Cristo que está haciendo la obra en mí, no al pobre hombre lleno de estos rollos. Valoren el hecho de que Dios nos unió con un propósito, no que estoy aquí para fregar la pita porque con mis debilidades los molesto a ustedes, sino Dios nos puso juntos por algo. Y esa debilidad tuya en algo me va a bendecir a mí. O yo voy a hacer bendición para ti en esa debilidad, aunque sea el pastor de la iglesia. Porque es que yo estoy en la misma colada que ustedes. Es más, estoy peor que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque me puso a dirigirlos.
¿Y quién me dirige a mí? En mis debilidades, en mis luchas, que necesito a alguien que me diga. Yo sé, ay pastor, busque a Dios. Sí, yo lo hago, yo oro ya. Pero hay días que yo necesito que alguien me diga a mí, que esté conmigo. ¿Sí sabe que nosotros los pastores somos las personas más solitarias que hay? ¿Cómo yo me bajo a usted y decirle, oiga, tengo este rollo y él tiene el mismo rollo que yo? No, a mí me toca permanecer aquí arriba. Pero eventualmente yo tengo, y usted está igual que yo. Usted necesita eventualmente a alguien que se le acerque y le diga, esas son las relaciones de iglesia. Y si alguien se le acerca a usted y le cuenta su rollo, no es para que después le salga a todo el mundo. Si vio lo que me contó fulano, esa es una congregación. Esas son las congregaciones que chismean de las cosas de los hermanos, murmuran, critican, separan. A eso se refería Pablo. Amén. Así que esa revelación del uno tiene que romper esta situación y volvernos una iglesia de relaciones. Amén. Entender por el Espíritu que somos uno en el Espíritu, uno con su propósito, uno con sus planes, uno con todo lo que Él ya puso en nosotros. Amén. Y esa revelación la trae el Espíritu. Ahora, ¿qué es una disensión? Disensión es cuando no hay un acuerdo en el propósito entre dos personas, cuando no se acepta el criterio, la opinión, la motivación de otra persona y llega un punto en que causa la división. Yo pueda que no esté de acuerdo con algo de ustedes o ustedes pueden que no estén de acuerdo algo conmigo. ¿Es posible? Sí, pero nunca va a ser tan fuerte para separarnos del uno. Nunca va a ser tan fuerte de separarnos del propósito de Dios. Podemos tener opiniones diferentes, claro, cada uno tiene una opinión diferente. Pero el crecimiento dentro de la iglesia de Cristo es que deje a un lado su opinión, yo dejo a un lado mi opinión, mi criterio y nos unimos todos al criterio que es Cristo. Cristo es el que maneja nuestro criterio, Cristo es el que maneja nuestros conceptos, Cristo es el que debe manejar todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque ahí hay el uno, ahí somos iglesia. Pero cuando hay disensiones, somos congregaciones. Entonces, ¿qué pasa? Sí, lo que el pastor está diciendo está bien, pero no estoy de acuerdo en esta parte. Y se sale convencido y no hay quien nos saque de ese lugar. Ahí no hay unión, amén. Ahora, ¿es normal que tengamos disensiones? Claro, y mucho más con la gente de afuera. Ahí sí hubiera un problema. No, es que usted, bueno, pero aún así usted tiene que mostrar el amor de Dios frente al que más se opone a usted y a un principio eterno que usted cree. A esas gentes, mire, nunca discuta ni por política ni por la parte espiritual. Eso no le corresponde a usted. Usted simplemente suelte una verdad. Si no están de acuerdo con esa verdad, deje. La verdad no necesita que usted vaya y pelee por esa verdad. La verdad se defiende solita, y más si es del evangelio. Esa verdad no necesita ayuda suya. Esa verdad crea disensiones y separa a la persona que posiblemente puede llegar a ser parte del cuerpo, porque lo vio tan radical y fue tan grosero usted al exponer la verdad suya, que es del evangelio, que el otro dice, yo no voy por ese lugar, no quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber. Ese hombre casi me estaba embutiendo a la fuerza lo que él cree, yo no lo creo. Yo les he contado aquí muchas veces, yo traté de embutir el evangelio a un compañero de trabajo recién convertido, a la fuerza, hasta que el pastor me dijo, no hermano, usted no es el Espíritu Santo. El único que convence de pecado y el único que le convence la palabra es el Espíritu de Dios. Usted no es el Espíritu de Dios, usted tan solo es un instrumento. Y usted habló, y si no le creyó, suéltelo, déjelo. Pues si no crea disensiones. Y Pablo se estaba refiriendo entonces a eso, divisiones, disensiones entre ustedes. Entonces, vivir en el uno es vivir para Cristo, vivir por Cristo y en Cristo. Para Cristo, ¿qué es? Usted y yo vivimos para dar la gloria a Dios, no más, a través de Cristo que yo represento. Para darle la gloria a Él. Para eso usted y yo vivimos. Usted y yo vivimos por Cristo. ¿Sabe qué? Por sus principios, por lo que Él dice, por su espíritu. No por su carne, no por lo que usted piensa. Es porque usted descansa en Él, reposa en Él, no es en sus fuerzas. Si usted logra esas tres palabras, por, para y en, usted logra ser uno.
Y si todos lo hacemos igual, somos uno. Y no va a haber disensiones, ni va a haber divisiones. Amén. Así la iglesia se edifica. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar la unidad del varón perfecto. Lo dice otra vez Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice así: Cristo mismo le dio dones a la gente. Cuando dice dones aquí en este versículo, no está hablando de dones del Espíritu. Está hablando de los ministerios o las oficinas ministeriales que Dios dio a la iglesia. ¿Cuáles son esos dones ministeriales que Dios dio a la iglesia? Y dice: el don de ser apóstol o apóstoles, otros el don de ser profetas, otro el de anunciar la buena noticia de salvación, o sea, los evangelistas, otros a ser pastores y maestros. Ese es el regalo de Dios a la iglesia. Y escoge a que Él quiere. Vuelvo y repito, yo no escogí esta posición de ser un pastor. Me hubiera quedado como ingeniero con todos los rollos que he aprendido y que he pasado como pastor. Preferí ingeniero. Pero como yo no me mando, yo entendí que Él me compró. Ahora le pertenezco a Él. Pastor, pastor. Para allá, para allá. Pero yo quiero quedarme allá, para allá, para acá. Y aquí se queda, aquí me quedo. Y puede que patalee. Aquí hay pataletas. Aquí ha habido pataletas mías. ¿Por qué? No, jefe. Pero al final, está bien. Usted es el jefe, te manda. Soy uno. Soy materia disponible. Me rindo ante ti. Y eso no me quita mis debilidades. Claro que las tengo y en esta una cantidad de luchas. Y Él las conoce. Y me unió con ustedes. Nos unió a todos con un propósito. Somos la iglesia. Amén. Y entonces dice: Él dio esos dones ¿para qué? Para preparar a su pueblo santo al trabajo de servir. No estamos aquí para resolver sus problemas, sino trabajo de servir. Claro, cuando usted entra en estos rollos, quien le va a hacer el trabajo interno es el Espíritu Santo. Cuando usted sea uno con Él, y muchas cosas va a aprender y muchos problemas se le van a resolver. Pero cuando se instale el reino, el uno en usted, y se prepare ¿para qué? Para servir. ¿Para qué dio esos dones Dios a la iglesia? Este trabajo dice, estos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. O sea, para ayudarnos unos a otros, para hacer iglesia, para no tener contiendas, ni divisiones, ni murmuraciones, ni chismes, sino todo lo contrario. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te levanto? ¿Tienes esa debilidad? Yo te ayudo. Yo tengo otra, yo te ayudo. Pero ¿tiene otro qué? Vamos, que ese ya le resolvió. Y crezcamos y nos fortalecemos como cuerpo, como iglesia, sin criticarnos, sin murmurar y señalarnos. Esa es la iglesia. Las congregaciones acaban con todo el mundo, chismean con todo el mundo, sacan a una gente de la iglesia hasta que se acaba el pobre tipo que dice: no vuelvo a una iglesia. ¿Conoce a alguien que sale corriendo en la iglesia porque dice: jamás en la vida vuelvo a pisar una iglesia en mi vida porque me destrozaron entre los hermanitos de la iglesia? Bueno, de la congregación, porque eso no es la iglesia de Cristo. Amén. Algunos creyentes entonces no quieren apartarse de sus propias ideas. Aquí entra lo principal de la enseñanza. Si queremos ser la iglesia de Cristo, tenemos que abandonar nuestros propios criterios que causan esa división y eventualmente una disensión. ¿Por qué? Porque algunos no quieren apartar de sus propias ideas, de sus propios conceptos, de cómo vivir su vida, de cómo llevar sus negocios, de cómo llevar sus matrimonios, de cómo llevar sus finanzas, de cómo levantar una familia, de cómo servir en la congregación, de cómo dar en una congregación, de cómo congregarse y cuándo congregarse. No quieren apartarse de su propio interés y de sus propias prioridades, y esta situación es la que causa disensión y división. Aunque usted no lo crea, lo que concepto propio suyo que mantiene, defiende y consiente está causando una división en la iglesia de Cristo. Amén. Pero pastor, ¿qué va a influir mucho que yo tenga la forma de tratar a mi esposa o a mis hijos frente a la congregación? Sí tiene que ver, porque usted es parte del cuerpo de Cristo y es uno con esa hermana, conmigo y con Cristo. Sí tiene que ver. Esto es fuerte y profundo. Nos toca. Pareciera que algo no me tocara. Hoy se lo estoy trayendo en su círculo para decirte: sí te toca.
Y lo que dijo Pablo me toca a mí. A mí. Y seguro te toca a ti. Amén. Así que creyentes que mantienen sus propias opiniones, criterios frente a la palabra, crean obstáculos, crean disensiones y entonces crean problemas, o familiares o personales. Puede que a mí no me afecte su problema, pero usted mismo está afectado dentro del problema, usted solito, y lo amarga, lo hace infeliz. ¿Sabe qué le pasó a Pablo, el hombre que escribió esto? Pablo escribió a la iglesia de Filipos, que estamos estudiando los filipenses. No se pierda esa clase los días lunes. Estamos estudiando el libro de los filipenses. Pablo dijo: para mí vivir es Cristo. Y dice Filipenses 3:8. Es más, mire Pablo cómo entendió este asunto. Creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Un hombre que tenía la Torá metida aquí, era un maestro de la palabra, era un fariseo de los fariseos, tenía convicciones bien claras del Antiguo Testamento. Dios le baja la data de la gracia y el tipo tiene que abandonar todo esto que creía que era valioso. A él lo consideraban maestro por lo que creía aquí, por lo que hablaba y estudiaba y predicaba aquí. Pero cuando él entendió esto, dijo: eso es basura. Y qué privilegio el que tú me diste a conocer. Y eso no me sirve para nada, con tal de seguir creyendo y conociendo más a aquel que me llamó. Por eso para mí vivir es Él, no esto que aprendí, no esto que prediqué. Ahora entiendo que eso es basura. Ahora entiendo la gracia, y de eso me voy a preocupar, a hablarle a todos aquellos que entiendan esto. Y empieza a mandar todas las cartas a todas las iglesias para que entiendan lo que Él entendió. Y esa carta es para nosotros hoy. ¿Qué cosas tú tienes todavía que crees de tu antigua vida, de tu familia, de tus generaciones, aún de la parte espiritual, que te están impidiendo entrar de lleno a la gracia de Dios, a la verdad de Dios que te hace libre? ¿Qué es lo que todavía tenemos dentro, en lo más profundo de nuestras almas no transformadas, que están causando divisiones y disensiones dentro del cuerpo de Cristo, dejándonos como una congregación más y no siendo la iglesia que representa la cabeza de Cristo? ¿Me hago entender, amados? Y yo estoy ahí, yo estoy en ese rollo igual que ustedes. Si entendemos y aceptamos humildemente que hay muchas cosas en nuestra vida que se oponen y no tienen ninguna comunión con lo que Cristo es, no habrá transformación, no habrá revelación. Recuerden lo que hemos explicado aquí: revelación no es conocer algo nuevo. Revelación es estar dispuesto a renunciar a lo que se opone a lo que estoy entendiendo. Si usted no renuncia a lo que usted tiene, que impide que esa verdad que está conociendo tome forma en usted, no hay revelación. Está impidiendo la revelación. Es un trabajo de todos los días nosotros. Y en relaciones interpersonales es mucho lo que hay que hablar de esto. En relaciones interpersonales es mucha la tela que cortar. Es mucho. ¿Por qué? Porque traemos muchos rollos. Todos traemos muchos rollos. Así que las cartas de estos apóstoles es una poderosa verdad revelada por el Espíritu de Dios, para que los oyentes, entendidos por el Espíritu, lo pongan en práctica y se unifique todo criterio. Mire, la Biblia lo que trata es de que todos pensemos lo mismo, creamos lo mismo, hablemos lo mismo, ser uno. Cuando usted lea la Biblia, amados, es para ver cómo Dios lo unifica con Él, no para ver cómo le resolvió el problema hoy a su situación. El problema suyo, de cualquier índole, personal, familiar, económico, de salud, se resuelve cuando sea uno con Él, porque Él sí se encarga de resolver cualquier situación que usted tenga. Por fuera de Él nada podemos hacer, y seguimos siendo una congregación llena de rollos, situaciones personales que nos impiden ser uno con Él. Por eso quitemos todo eso, crea en Dios,
ríndase humildemente, acepte su situación y entre en ese uno y deje que el Espíritu Santo trate esas áreas de su vida que le están impidiendo ser uno en un solo criterio con Él. Y el criterio es Cristo, no es el mío, no es el que el pastor dice, es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es el que me manda, es mi criterio, es mi único criterio. Cristo, Cristo, Cristo. Y todas las cartas de los apóstoles es Cristo, Cristo, Cristo. Si usted logra ver a Cristo en cada carta, si usted logra ver a Cristo en cada frase, está entendiendo este asunto. Si usted busca la Biblia a ver cómo resuelve su problema, todavía no ha entendido este asunto. Busque a Cristo que resuelve sus problemas. Ríndase a Él. Amén. La iglesia del siglo XXI tiene muchos retos. ¿Por qué? No hay una iglesia en la historia, en las generaciones que ha pasado, que tenga tantas posturas, tantos conceptos, tantas ideologías, tantos pensamientos como los hay hoy en la iglesia del siglo XXI. Quedo asombrado de la cantidad de iglesias, posturas, ideas, ideologías incorporadas dentro de la iglesia. Humanismo incorporado dentro de la iglesia. Materialismo incorporado dentro de la iglesia. Prosperidad incorporado dentro de la iglesia. Cómo obtener lo máximo para usted dentro de la iglesia. Los 7 pasos para usted, para esto, para usted. Y el propósito de Dios no cuenta, ni figura en los planes, ni en las enseñanzas, ni en los retos que se pone a la iglesia. Misión Vida quiere aportarle a que el reto que usted tenga, igual que yo, es ser iglesia, no una congregación más. Lo dije la semana pasada. De verdad, yo quiero ser un pastor, así como Dios dice: di dones a la iglesia. A uno le di el poder de esto, le di esto, el privilegio. A unos pastores y maestros. Gracias, Dios, por darme a mí ese privilegio de servir. Y lo que yo quiero hacer dentro de lo que tú me pusiste a servir es unirme a tu propósito, al uno. Y ¿sabes qué? Decirle a los que tú has puesto aquí, porque tú los trajiste a este lugar para ser uno: esto, no quiero una congregación más, no quiero darles pañitos y tenerlos consentidos y entretenidos en una iglesia bien bonita. Eso hay congregaciones, muchas así. Hay gente que le encanta eso. Va, corran, va. Yo me voy a preocupar por esta pequeña manada de que sí seamos la iglesia de Jesucristo. Y vamos a predicar este evangelio de la gracia y la verdad día y noche. Y vamos a predicar Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el que nos hizo uno con Él, el que somos uno con Él. Tenemos que renunciar a nuestras propias debilidades y nuestras luchas, porque solo Él es el que puede hacerlo, no yo. Yo ya entendí que yo ya no puedo, ya no. Esto es basura lo que entendí, lo que aquello. Ahora es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esta es la congregación que magnifica a Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Y que donde quiera que usted se pare, sea la iglesia de Cristo. Donde quiera que usted se pare, sea la iglesia de Cristo, no un congregante más. Póngase de pie. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu amor y por tu misericordia, Señor, y por permitirnos esta mañana continuar con este tema, Señor, de congregantes o iglesia. Te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que hasta hoy nos haya puesto como unos congregantes más dentro de tu iglesia perfecta. Pagaste un precio tan alto por tu iglesia, la limpiaste con tu sangre, salió de tu costado, es tu novia, la vestiste de lino blanco, fino y resplandeciente, sin arruga para ti. Queremos que te sientas feliz, agradado, orgulloso de la iglesia, de tu novia, Señor, y te pedimos perdón por todo aquello que hasta hoy todavía nos hace no representantes fieles de ti, de la cabeza. Te pedimos perdón si hasta hoy hemos sido congregaciones o congregantes. Perdónanos, Padre. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces en qué fallamos. Hoy estamos aquí para decirte, Señor, no pares de actuar, de trabajar
hay esperanza en que tú no nos vas a dejar igual, y tú nos vas a transformar, nos vas a restaurar, nos vas a sanar, nos vas a liberar. Esa es mi fe. Tengo la certeza de que si somos uno en Cristo y nos llamaste a un propósito eterno, mi debilidad no va a hacer que ese propósito se aborte, falle, sino lo contrario, Señor, es por causa del propósito que tú me vas a sanar, me vas a liberar, me vas a restaurar. Es por causa de tus planes que vas a hacer algo nuevo en mi vida. Es por eso que hoy te doy gracias, Señor, y te pedimos perdón por eso, porque hasta hoy, en lo que hayamos fallado, Señor, yo te pido perdón por mí y por toda esta congregación, toda la iglesia, y haznos, Señor, dignos de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. No sé si alguien que esté visitándonos por primera vez en este lugar y que nunca haya hecho la oración de recibir a Jesús en su corazón. No, estamos todos en familia. Ok, entonces que la gracia y la paz de Dios les acompañe y que cada día entendamos más este mensaje de que somos la iglesia de Cristo. Bendecidos. Esperamos que te haya gustado la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. Feliz domingo.